Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase de bacteriología clínica. El día de hoy estaremos viendo nuestra cuarta presentación, nuestra cuarta clase. El día de hoy estaremos revisando ya un aparato o sistema diferente, así es que vamos a iniciar con nuestra clase. Bueno, el día de hoy estaremos revisando las infecciones bacterianas gastrointestinales. Un poquito largo este tema, ya que hay bastante información que revisar. De hecho, es donde estaremos revisando una mayor cantidad de bacterias que puedan ocasionar infecciones. Sin embargo, un punto a recalcar muy importante es la microbiota oral, una de las más largas o que hay más cantidad de bacterias que nos ayudan a regular muchos procesos en nuestro sistema, en nuestro organismo y que son muy importantes. De hecho, mucho de lo que a veces puede ocasionar los tratamientos por antibióticos es uno de los primeros lugares donde llega a afectar y que muchos cambios en nuestro organismo, tanto en la parte nutricional de un correcto funcionamiento, pues llega a caer ahí, ya que el tratamiento de los antibióticos es uno de los primeros lugares donde se llega a absorber y pues puede llegar a afectar nuestra microbiota. Entonces vamos a revisar, como siempre, un poquito de anatomía del sistema gastrointestinal. También estaremos revisando la lista de las bacterias que son comunes y algunas no tan comunes, pero que pueden estar presentes como parte de la microbiota. Vamos a revisar lo que es la muestra antes de iniciar con el listado de las bacterias que son patógenas. Y por último, pues vamos a hacer la revisión tanto de las enfermedades que pueden causar, la diferenciación y el diagnóstico en el laboratorio para poder hacer el reporte de la infección que está causando cierta bacteria. Entonces aquí podemos empezar a revisar un poquito de la anatomía, siempre mencionando que es importante saber que desde que nosotros empezamos con la alimentación, pues todo empieza en la parte de la cavidad oral, todo lo que son los dientes y la lengua, y sobre todo también teniendo en cuenta que la saliva es una parte muy importante, ya que en este lugar pues se encuentran enzimas que empezarán a ayudar a la degradación de los alimentos. Entonces, obviamente, continuamos con la parte de lo que es la faringe, el epiglotis, que va a ayudar a la división con la tráquea y el esófago. Sin embargo, pues aquí estaremos hablando del esófago, donde después llegaremos a lo que es el estómago. Aquí vamos a decir como órgano vecino, pues tenemos lo que es el hígado, por aquí tendremos la vesícula biliar, lo que tendremos más en cuenta, donde llegarán la mayoría de las bacterias que ocasionarán infecciones, pues será la parte de los intestinos, el intestino delgado, el cual se divide en tres partes, que es el duodeno, el yeyuno y la parte del ilion. Después continuamos con lo que es el intestino grueso, que también está dividido, podríamos decir lo que es el colon, que también está en tres partes. Casi al finalizar tenemos el recto y por último el ano. Sin embargo, también es importante agregar que en este aparato gastrointestinal tenemos lo que es el vaso, parte fundamental del sistema inmunológico, tenemos lo que es el apéndice y tenemos otros tejidos importantes como las placas de Peyer que son necesarias para combatir las infecciones y sobre todo también el páncreas que participa en la degradación y de algunas enzimas de los alimentos y los nutrientes. Tenemos aquí la lista de la microbiota gastrointestinal, teniendo en cuenta que las podemos dividir en bacterias que son anaerobias estrictas y anaerobias facultativas. Dentro de las anaerobias estrictas tenemos a estas tres bacterias que prácticamente sí o sí están siempre en todos los organismos, que son Bacteroides fragilis, el género de bacteroides como tal y Fusobacterium.
Tenemos a otras bacterias gram positivas, como son los lactobacilos, famosos por muchos productos que venden en las farmacias o hasta en las abarrotes, donde uno puede consumir supuestamente a los lactobacilos. Tenemos también al género Clostridium, teniendo en cuenta una muy importante que es Clostridium perfringens. Tenemos otras dos que son Pepto, Streptococcus o las Peptococcus, que estas son más comunes en comparación con las Clostridium. Tenemos a las bacterias anaerobias facultativas, que de hecho la mayoría van a ser muy importantes analizarlas en esta clase. Tenemos a una de las bacterias que casi por todo el sistema o todo el organismo se encuentra, que es Staphylococcus aureus. Tenemos también al género Enterococcus, que antes pertenecía al género Streptococcus y lo clasificaban dentro del grupo D. Sin embargo, tenemos otro Streptococcus, Streptococcus beta hemolíticos, algunos otros Streptococcus del grupo B, C, F y G, aunque estas no son tan comunes en comparación que Enterococcus faecium y Enterococcus faecalis, que estas sí las podemos encontrar. Sin embargo, estas normalmente no van a ocasionar alguna infección gastrointestinal. Estas las podemos encontrar causando infecciones urinarias, obviamente por una mala higiene y mal correcto forma de la limpieza de las heces. Tenemos a los bacilos gram negativos dentro de la familia Enterobacteriaceae, a E. coli, que esta casi siempre o al 100% la vamos a encontrar. Sin embargo, también podemos encontrar a los géneros de Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Pseudomonas aeruginosa, aunque estas no son tan comunes. Sin embargo, ellas pueden ocasionar infecciones oportunistas, esperando algún momento, sobre todo que el sistema inmunológico esté débil o que esté inmunocomprometido. También podemos encontrar a una levadura, que es la levadura Candida albicans, que también podrá provocar infecciones oportunistas. También están en la cavidad oral, que también puede llegar a ocasionar enfermedades allá. Tenemos las heces como muestra principal de estos tipos de infecciones. Esta muestra puede ser procesada de diferente forma, dependiendo de lo que estaremos analizando, buscando. Por ejemplo, podemos hacer un análisis completo de PCR para buscar diferentes tipos de infecciones que pueden ser las virales, que obviamente son las virales difíciles de cultivar, al menos que tengamos líneas celulares. Sin embargo, hay otras bacterias que son difíciles de cultivar y que se pueden buscar por mediante las técnicas de biología molecular. También podríamos hacer algunos ensayos, algunos análisis, por ejemplo, buscando la toxina de Clostridium difficile, ya que también Clostridium es un poco difícil de poder aislarse por medio de los cultivos. Sin embargo, de las dos formas más comunes en los laboratorios clínicos, tenemos la parte para hacer los cultivos o la microscopía buscando parásitos. En este caso tenemos tres como ejemplo, Cryptosporidium, Giardia lamblia o Entamoeba histolítica, las tres causando infecciones parasitarias. Sin embargo, también pudieran ser, por ejemplo, por medio de los helmintos, que también pudiéramos encontrar, los huevos y pues obviamente los quistes de estos protozoarios. Sin embargo, lo que estaremos revisando, lo más importante aquí, son los cultivos para poder hacer la identificación de las bacterias que están ocasionando la enfermedad. Y algunos casos, yo creo que la mayoría siempre se debería de utilizar primero un medio de enriquecimiento y después de tener la incubación por 24 horas, se puede pasar a los medios de cultivo. Los más comunes, por ejemplo, podríamos decir que es el agar McConkey, el agar EMB, azul, y agar EMB, que es el agar eosina y azul de metileno. Sin embargo, tenemos otros, como es el McConkey con sorbitol, para poder identificar a E. coli enterohemorrágica. También podríamos utilizar XLD, que este va a servir para la identificación de salmonela, sobre todo
por las características particulares del crecimiento de Salmonella, que más adelante lo vamos a mencionar. Sin embargo, por ejemplo, Campylobacter jejuni, que es una bacteria difícil por sus condiciones y sus nutrientes. Sin embargo, también hay sus agares selectivos para el crecimiento de Campylobacter. Entonces vamos a iniciar con las primeras bacterias, que la más conocida, que creo que todos han escuchado acerca de la Escherichia coli, o como comúnmente se le menciona, la E. coli. Entonces, E. coli pertenece a la familia de la Enterobacteriaceae, que es una de las más grandes, una de las más importantes en los seres humanos, que tanto pertenecen como parte de la microbiota, como muchas cepas pueden producir infecciones. Esta bacteria es común verla, observarla como bacilo gram negativo y fermentador de varios carbohidratos, lo cual nos va a permitir llegar a observar, por ejemplo en McConkey, colonias características de una bacteria fermentadora de lactosa. Sin embargo, lo importante de E. coli es que existen varios serotipos de E. coli por sus características, por sus genes, que puede producir una breve o una variedad de las enfermedades. Y es muy importante mencionar esto porque hay muchas personas, técnicos, químicos, laboratoristas, que descartan el aislamiento y la identificación de E. coli en el laboratorio. Por lo primero que mencionamos, ya que es una bacteria que sí o sí va a estar presente en la microbiota gastrointestinal o fecal y que casi siempre la vamos a poder aislar e identificarla. Sin embargo, muchos la descartan diciendo que no es una bacteria que está ocasionando la enfermedad. Sin embargo, es muy importante tener la sintomatología de lo que está presentando el paciente y obviamente poder correlacionarlo con la posible identificación de E. coli. Entonces, podemos ver que para las E. coli comunes y casi parte de la microbiota podemos encontrar más de 150 tipos. Sin embargo, en algunos casos, sobre todo por una irregulación en el sistema, por la inmunosupresión o un tratamiento exagerado de antibióticos, pues bueno, estos pueden proliferar bastante, aumentar la concentración y pues estos van a provocar inflamaciones. Obviamente estos se encuentran como parte de la flora intestinal, pueden ocasionar enfermedades oportunistas en recién nacidos y hasta meningitis, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. Sin embargo, tenemos más E. coli, una de ellas que la veremos en las siguientes clases, que es la E. coli uropatógena, que obviamente su nombre lo dice, va a ocasionar infecciones urinarias. Tenemos las demás, que estas sí hay que tener cuidado y tenerlas presentes para poder identificarlas en dado caso que con el historial del paciente y la sintomatología, pues poder decir que es una infección por E. coli. Tenemos a la enterotoxigénica, enteropatogénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, que esta es una de las más temidas, sobre todo por los alimentos, la industria alimenticia de comida rápida, y que muchos de ellos llegan a dar alimentos o a venderlos de origen animal, sobre todo de vaca, mal cocida, mal preparada y que puede llegar a estar presente esta bacteria y ocasionar alguna enfermedad no muy agradable. También tenemos la enteroagregativa y bueno, cada uno se diferencia por sus serotipos, sus antígenos, tanto de la pared celular y de la lipopolisacáridos y sobre todo de los flagelos. Entonces, recordando un poco, el antígeno O pertenece a los lipopolisacáridos y el antígeno H pertenece a los flagelos.
Entonces aquí podemos tener un poquito más sobre cómo se relacionan las diferencias entre los diferentes serotipos, como ya lo estuvimos mencionando. Por ejemplo, tenemos la enteropatógena. Normalmente esta la vamos a encontrar en niños menores de 5 años o en adultos que hayan tenido un inóculo o una, vamos a decir, se haya introducido por medio de contaminación de alimentos, y que sea bastante cantidad de bacterias, entonces puede ocasionar una enfermedad. Esto es el sitio de colonización, pues es en el intestino delgado, va a producir una diarrea profusa, acuosa, casi el único, vamos a decir, el único reservorio de esta bacteria son los humanos. Sin embargo, algo que vamos a estar mencionando es que la mayoría de las infecciones gastrointestinales, el tratamiento prácticamente es una rehidratación oral. Sí, en algunos casos va a ser necesario agregar o darle al paciente antibióticos, por ejemplo, en este caso, cuando los casos son persistentes. La forma de colonizar, pues es una corriente, es una correcta adhesión o que que pudo colonizar bien los enterocitos y que va a provocar daño en este tipo de células. Tenemos, por ejemplo, lo que es la enterohemorrágica, que también puede ser conocida como STEC, ya que estas pueden producir la toxina llamada tipo Chiga. Estas van a provocar infecciones en el colon o prácticamente al final del ileum y van a provocar una diarrea acuosa, en algunos casos colitis hemorrágica por lo mismo de la toxina y por eso se conoce también como E. coli enterohemorrágica. Entonces obviamente vamos a encontrar sangre en las heces. Estas no solamente se pueden encontrar en los seres humanos, sino que también en los animales. Obviamente los productos alimenticios derivados de los alimentos y en las aguas. En este caso, el tratamiento va a ser hidratación también, eh, algunos fármacos de soporte, vamos a decir, para el dolor, ya que puede provocar la colitis, entonces se le va a dar este tipo de tratamiento. Tenemos otras infecciones que van a ocasionar, por ejemplo, la agregativa, que prácticamente también se le puede conocer como una diarrea del viajero, ya que puede haber lugares con deficiencia de higiene y que las mismas personas pues tienen poco procesos de higiene en los alimentos y pues que pueden llegar a contaminarlos y las personas al momento de comerlos pues van a dar con una infección de diarrea. Esto sí hay que darles antibióticos y lo que siempre estaremos mencionando, una rehidratación. Y bueno, por ejemplo, la E. coli enteropatógena, lo más común que va a ocasionar esta bacteria, pues va a ser la colonización de los enterocitos del intestino delgado, en algunos casos del intestino grueso. Y esta adhesión va a ser por medio de los pilis o de algunas otras proteínas llamadas adhesinas. Entonces, lo que prácticamente hace la bacteria, por ejemplo, la enteropatógena, pues es adherirse a los enterocitos. Al momento de que ellos están adheridos, van a sacar al exterior algunas proteínas, las cuales van a entrar a las células y estas proteínas pueden ocasionar una irregulación en el citoesqueleto y evitar o tener contacto con otras funciones, las cuales van a ser dañadas y obviamente la célula va a empezar a dañarse. Por ejemplo, en estos casos, esta bacteria produce una formación que se le llama pedestal y la cual va a provocar la inflamación, que las células empiecen a alisarse, a morir y obviamente esto va a provocar lo que es la diarrea acuosa. Sin embargo, también tenemos la infección por la toxina tipo Chiga, que es una toxina tipo AB, que ya lo hemos mencionado en algunas bacterias. Esta se va
a unir en lo que es la membrana citoplasmática, va a entrar por medio de una vacuola. Ya al ingresar la vacuola se va a ir a lo que es el canal o lo que es el aparato de Golgi. Después esta se va a liberar y va a ir hacia los ribosomas, que va a poder involucrarse o combinarse con los ribosomas, y va a haber una interferencia en la síntesis de la proteína. Entonces, obviamente, cuando hay interferencia en este punto que es vital, pues la célula va a empezar a perder sus funciones y va a empezar a morir y en algunos casos pues a alisarse. El diagnóstico en el laboratorio pues es común poderla identificar, una de las bacterias más fáciles. Esta la podemos aislar en los medios de McConkey, observando lo que es la fermentación de la lactosa, lo cual va a provocar normalmente colonias rosadas. En algunos casos, algunas E. coli pueden tener cápsula, lo cual lo podremos observar la mucosidad en las colonias. Sin embargo, no todas las E. coli fermentan la lactosa, lo que podríamos observar, por ejemplo, aquí, que no se pintan las colonias rosadas, sino que van a estar amarillas o simplemente sin color. Otra característica común, sin embargo, no es definitivo, ya que hay otras bacterias que también pueden llegar a ocasionar este efecto, lo que es la producción del color verde metálico, pero sí es una característica de E. coli que nos puede orientar a pensar que es esta bacteria. Sin embargo, es importante mencionar que la mayoría de las E. coli de la microbiota normal pues van a dar esta característica. Entonces, ¿cómo hacerle para poder diferenciar a las demás E. coli que si son patógenas? Bueno, por ejemplo, existe lo que es el agar McConkey, que se le agrega el sorbitol. La mayoría de las bacterias de la microbiota utilizan al sorbitol para fermentarlo, lo cual va a producir estas colonias rosadas. Sin embargo, se ha observado que la E. coli O157H7, que es la enteromorrágica, esta no utiliza la fermentación del sorbitol y va a dar una coloración cremosa, lo que ayudará a diferenciar a esta E. coli. Sin embargo, existen otros métodos, por lo menos biología molecular o también por medio de serología, buscando específicamente los antígenos O157 y H7, y de esa manera podremos diferenciar a las diferentes E. coli. Obviamente existen más serotipos de las cuales podríamos comprar o buscar los serotipos para poder, o los antígenos, y poder medirlos y poder hacer esa identificación y diferenciación con las E. coli como parte de la microbiota normal. Entonces podremos observar lo característico de la de E. coli. En TCI va a dar el resultado de ácido-ácido, es decir, todo el tubo de TCI va a estar amarillo, va a producir gas, lo que podremos observarlo por medio de burbujas. Las dos E. coli, la común o de la microbiota y la O157H7, crecen de la misma manera, son fermentadores de lactosa. Sin embargo, la diferencia va a ser en el sorbitol, ya que las E. coli, la mayoría sí lo fermenta y la O157H7 no lo hace. Otro característico es indol positivo, rojo de metil o de metileno positivo, Voges-Proskauer y citrato negativo, lisina positivo, y la motilidad por los flagelos que obtienen son positivos. Vamos a revisar ahora otra bacteria, lo que es Salmonella, una de las que sí deberíamos de tener un poquito más de cuidado, ya que esta bacteria no es parte de la microbiota de los seres humanos y con prácticamente una sola bacteria puede ocasionar todo lo que es la enfermedad. Algo muy importante mencionar, esta bacteria no ha sido tan fácil poder clasificarla dentro de la taxonomía, ya que han habido diferentes autores y prácticamente de todas las que se han revelado, de hecho, por ejemplo, conocemos
a Salmonella typhi o Salmonella paratyphi. Sin embargo, estas no son especies, así es que es importante que nosotros hagamos la revisión. Se ha mencionado que todas las demás bacterias están dentro de una sola especie, que sería Salmonella entérica. Y como ya lo mencioné, algunos de los errores que ha habido es que mencionamos que Typhi, Choleraeus, Typhimurium o Enteritidis son especies. Sin embargo, a esta se le conoce como cero variaciones de la especie entérica. Entonces, la correcta nomenclatura hasta hoy en día es mencionar Salmonella entérica, cero variación, en este caso, por ejemplo, Typhi. Entonces, también podríamos mencionar Salmonella entérica, cero variación, Typhimurium, entre otras. Salmonella tiene un amplio rango de hospederos, es decir, lo podemos encontrar en diferentes organismos, lo podemos encontrar en varias aves, en varios mamíferos y en varios anfibios. Y obviamente de estos dos, sobre todo, porque son de los animales que más se pueden consumir, pues obviamente una mala cocción de las carnes, pues puede llegar a provocar la enfermedad. Salmonella son bacterias, son bacilos gram negativos, anaerobios y facultativos. En cuanto a epidemiología, la gastroenteritis por Salmonella entérica pues es una enfermedad predominante en la sociedad industrializada, sobre todo porque pues en estos lugares, en estos países, en las ciudades grandes, pues hay mucho movimiento, mucho trabajo, mucha industria, y las personas pues realmente tienen poco tiempo para estar en casa, cocinar y hacer sus propios alimentos. Entonces ellos buscan lo que son los restaurantes de comida rápida. Entonces el ser rápida no siempre va a haber una correcta cocción, sobre todo de las carnes. Igual en estos lugares hay mucho movimiento, las personas, los manipuladores de alimentos, poco tiempo tienen hasta para descansar o hasta para ir al baño, entonces pues todo tiene que ser rápido, mala higiene y pues contaminación de los alimentos. La transmisión de esta bacteria es de humano a humano por contaminación de alimentos al ser ingeridos, como ya lo he mencionado, y las infecciones más comunes son en niños menores de 5 años. Sin embargo, también se puede encontrar en personas de 20 a 30 años, que es donde empieza a haber este tipo de personas por el tipo de trabajo, la vida muy rápida, o puede ser también en mayores de 70 años. En cuanto a la patogénesis, bueno, se cree que la primera interacción de la bacteria con las células, sobre todo las células M de los intestinos o los enterocitos, es por medio de los pilis, que es una forma de agregarse, de adherirse a las bacterias, a los tejidos y poder empezar a ocasionar las enfermedades. Tras la activación de los sistemas de secreción que tiene Salmonella, se forma una membrana que es conocida como rufle, obviamente hasta por el producto alimenticio, y esta altera dramáticamente la arquitectura normal en cuestión de minutos, lo que va a empezar a provocar daños, inflamación, lo que es la diarrea, entre otros síntomas. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos observar lo que se empieza a formar en las células, lo que es el rufle, que es una forma de verlo como una manera arrugada de las células, que es algo muy característico en estas infecciones. Sin embargo, pues también lo que va a provocar pues es una ruptura, lisis en las células y lo que va a provocar la diarrea. Las bacterias son envueltas en una vacuola que va a ser introducida por endocitosis. Algunas de ellas son fagocitadas por neutrófilos y macrófagos, lo que también puede provocar una eh, forma de protegerse y de poder diseminarse, ya que ellos tienen otros sistemas de secreción de unas proteínas, lo que puede inducir la apoptosis de los macrófagos y de hecho estas pueden diseminarse en la sangre y provocar lo que es
las bacteremias. Entonces las manifestaciones clínicas pues son gastroenteritis, inflamación en los intestinos. Sin embargo, por medio de la fagocitosis por los macrófagos o polimorfonucleares, puede llegar a diseminarse a través de la sangre, pues provocar la bacteremia y provocar una seria grave enfermedad y pues ser más difícil de poder erradicarla. También provoca lo que es la fiebre entérica. Y bueno, en cuanto al diagnóstico en el laboratorio, pues aquí podemos observar algunos medios de cultivo que pueden crecer y que la podemos identificar, nos puede orientar. Bueno, pues podemos tener, por ejemplo, lo que es el agar salmonella, Salmonella shigella, tenemos el agar XLD, sin embargo también tenemos el agar verde brillante, que son tres medios de cultivo que es característico el crecimiento de salmonella, por ejemplo en agar Salmonella shigella y XLD va a producir colonias negras, oscuras, sobre todo por la producción de ácido sulfídrico. Sin embargo, en el agar verde brillante va a producir colonias rojas, todo el medio de cultivo se va a volver rojo y es algo característico de Salmonella en verde brillante. Las pruebas bioquímicas para poder identificar a Salmonella pues serían que ellas no fermentan la lactosa, así es que en TCI lo vamos a observar alcalino ácido, es decir, la parte superior del tubo la observaremos con una coloración roja y la parte inferior, el fondo, lo observaremos amarillo, por eso estaremos diciendo que es ácido. Algo que también observaremos de ellos es la producción de ácido sulfídrico, lo cual veremos una coloración negra en esta misma prueba bioquímica. Son negativos para indol, Voges-Proskauer, para la desaminasa fenilalanina y la ureasa. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver de los diferentes serotipos, tanto Choleraeus, Paratifi o Tifi, la fermentación de la arabinosa, Choleraeus es negativo, pero Paratifi es positivo, negativo también para Tifi. Algunas dan la producción de gas, no es muy común, por ejemplo, Tifi no la da, pero estas dos serotipos sí lo da. El ácido sulfídrico para Tifi no lo produce, pero sí Tifi. La lisina descarboxilasa es positivo para Choleraeus y para Tifi. La ornitina es positivo para Choleraeus y para Tifi. Y bueno, que son de las más comunes. Aquí podríamos observar, por ejemplo, lo que es el TCI, la parte superior de coloración roja, la parte inferior, que aunque nosotros no observamos lo amarillo, aquí hay una producción de ácido sulfídrico, entonces lo vamos a reportar como alcalino ácido con ácido sulfídrico positivo. Podríamos ver la fenilalanina negativa, igual en el zinc, da indol negativo y veremos la producción de ácido sulfídrico. Algunas de ellas pueden ser citrato positivo. El tratamiento para salmonela, bueno, como siempre lo vamos a mencionar, pues es darle fluidos al paciente. Sobre todo puede ser, por ejemplo, todo lo que es con electrolitos, ya que es necesario, porque en la diarrea pues se desechan varios electrolitos, sodio, potasio sobre todo, entonces, y también es necesario dar algún tratamiento para poder controlar lo que es la náusea y el vómito. En algunos casos es importante la terapia de antibióticos, sobre todo para cuando ya hay la fiebre tifoidea, y en esos casos lo que se le da al paciente es cloranfenicol y en algunos hay que combinarlo con ampicilina, que sería prácticamente la primera línea de antibióticos. Se ha visto que reduce la mortalidad desde el 20 hasta el 2% de mortalidad. Vamos a ir con lo que es el género de Shigella. Esta es prácticamente la bacteria más importante en lo que es la disentería basilar. La mayoría de las infecciones que los síntomas son de disentería, pues son por medio de Shigella. Son bacilos gram negativos, esta bacteria no es móvil. Se han descrito 4 especies que son las más importantes en seres humanos
como es la Disentería, Flexneri, Boydii y Sonnei. Este tipo de bacteria es el prototipo de una bacteria patógena invasiva y que puede multiplicarse en varias células epiteliales, en especial su blanco, como serían los enterocitos. De la Shigella dysenteriae, sobre todo el tipo 1, esta es la que produce la toxina tipo Chiga, que es la más potente y la que puede llegar a provocar una enfermedad más aguda o más grave también. La shigelosis es estrictamente en humanos, esta no se va a encontrar en ninguna otra organismo u otro ser vivo, como son las aves o los mamíferos. Y en el mundo se han estimado que puede haber alrededor de 150 millones de casos en todo el mundo y alrededor de 600.000 muertes al año. La transmisión de esta pues es fecal oral, sobre todo será en lugares donde hay poca higiene, niveles de sanitación bajos, lugares que están en proceso de desarrollo. Sin embargo, también podemos encontrarlo en países desarrollados porque siempre va a haber lugares en las periferias de las ciudades, eh, gente que se encuentra en estos lugares de poca higiene. eh, y bueno, en cuanto a la patogénesis, esta hay que diferenciarla, por ejemplo, de Vibrio y de la mayoría de Salmonella, ya que Shigella es resistente al ácido del estómago. Entonces pasa por el estómago y esta puede sobrevivir fácilmente. Salmonella y Vibrio, lo que tendría que suceder es que haya cambios en la acidez del estómago, una alta concentración de estas bacterias para poder provocar la enfermedad. Sin embargo, Shigella puede resistir la acidez que casi está normalmente en pH de 1 y fácilmente esta pasa para poder llegar a provocar la diarrea que crea o el proceso de esta bacteria pues es conocida como disentería, que va a ir acompañado de eritrocitos y leucocitos en las heces. Y bueno, realmente lo que ocasiona aquí pues es una invasión a los enterocitos, van a entrar al interior de las células, van a provocar, por ejemplo, unirse a lo que son las proteínas de actina y empezar que haya una desastre prácticamente en el interior de las células, va a haber muerte, puede haber, por ejemplo, en este caso, lisis del núcleo, y con la producción y la replicación de Shigella va a provocar la lisis de la bacteria, lo cual va a provocar la inflamación gastrointestinal, va a provocar también disrupción de los vasos sanguíneos, lo cual va a provocar que se encuentren eritrocitos en las heces y también encontrar los leucocitos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, bueno, pues observaremos la colitis aguda inflamatoria y una diarrea sanguinolenta. Va a haber calambres, esfuerzo doloroso para defecar, lo que se le conoce como tenesmo, y pequeños volúmenes de sangre y heces con moco. La enfermedad normalmente inicia con fiebre, seguida por malestar general, va a haber anorexia y puede en algunas ocasiones haber mialgia. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la shigellosis puede, vamos a decir, resolverse espontáneamente después de 2 a 5 días. La mortalidad normalmente es en lugares, por ejemplo, como Asia, Latinoamérica o en África, que puede ascender hasta el 20%. Por lo mismo, en pacientes de lugares con mala higiene, con desnutrición también, y que esto va a provocar un sistema inmunológico débil. El diagnóstico de la identificación de Shigella, bueno, a pesar de que, por ejemplo, existe el agar Salmonella Shigella, pues no es algo característico para algún crecimiento particular de Shigella. Así es que, sin embargo, pues en este agar va a dar las colonias sin color para poder diferenciarlo por lo menos con
Salmonella. Y como podemos observar en esta tabla, algunas chigelas dan la fermentación de manitol, como es la Flexneri, Boydii y Sonei. Disentería no da la fermentación de manitol. La mayoría son ornitinas negativo, a excepción de Sonei. Sin embargo, algo más importante, la mayoría sería hacerlo por medio de la serología, buscando el tipo de antígeno específico para cada especie dentro de la shigella. Y de hecho, a veces se utilizan algunos sistemas automatizados que hasta puede haber confusión y poder llegar a identificar a E. coli, ya que tienen ciertas similitudes en las proteínas ribosomales. El tratamiento, bueno, pues en los últimos años se ha estado utilizando la ciprofloxacina, ceftriaxona y azotromicina. Sin embargo, algo muy importante, que el tratamiento va a depender de la prueba de susceptibilidad a los antibióticos o el antibiograma. Sin embargo, lo importante siempre va a ser pues un tratamiento de rehidratación, de suficiente agua y que pueda haber los electrolitos, la glucosa, que va a ser lo más importante para poder ayudar en los síntomas de los pacientes. Vamos a pasar con Yersinia enterocolítica, una bacteria quizá no tan común, no tan estudiada, pero que también es importante llegar a tenerla en cuenta porque hay lugares endémicos de esta bacteria. De hecho, esta especie no es de las más comunes dentro del género de Yersinia, que ahorita lo estaremos mencionando. Esta bacteria, Yersinia enterocolítica, normalmente la vamos a encontrar en alimentos contaminados, que hasta pueden ser frutas y vegetales. Las dos anteriores, E. coli y Salmonella, normalmente lo encontraremos en carnes, pero esta la podríamos llegar a encontrar en frutas y vegetales, ya que es una bacteria que puede ser diseminada por roedores, entonces puede estar en cualquier alimento fresco. Yersinia tiende a ser cocobacilo y algo muy importante es que llega a retener la tinción en los polos. Normalmente lo mencionaremos que es gram negativo, sin embargo en los polos podremos observar algunos gránulos de la tinción y que es característico de esta bacteria. El género contiene 11 especies, entre las más importantes para los seres humanos es Yersinia pestis. También encontraremos pseudotuberculosis y enterocolítica para esta presentación. Es un patógeno zoonótico con transmisiones ocasionales en los seres humanos de una forma directa, es decir, que se consuma el alimento o el animal, o también puede ser de una forma indirecta, ya por las secreciones de los animales en los alimentos. Se ha reportado la mayoría de los casos en el área de Escandinavia y otros países europeos. Acá en México, Sudamérica, Latinoamérica no es tan común. Esta bacteria es de difícil aislamiento, de hecho es lento crecimiento a comparación de las otras bacterias, por lo cual es bajo la cantidad de reportes de aislamiento de muestras de heces. Yersinia entra al humano por medio de comida contaminada, también invade las células M de las placas de Peyer, donde va a empezar a provocar la enfermedad, que va a entrar en las células hospederas para esta bacteria, va a provocar algún tipo o producir algún tipo de proteínas que van a empezar a ver alguna a paralizar algunas funciones de las células, el cual va a haber una disrupción en varios caminos metabólicos. Las bacterias van a empezar a morir y pues va a haber la inflamación y lo que es la diarrea. Las manifestaciones clínicas de Yersinia enterocolítica pues va a ocasionar una linfadenitis mesentérica aguda,
que va a estar involucrado la fiebre y el dolor abdominal. Lo más común es una enterocolitis en niños acompañado de diarrea, fiebre y el dolor abdominal. La identificación en el laboratorio pues va a ser por medio también de medios de cultivo, aunque es difícil, no significa que no se pueda eh, identificar. Obviamente es una bacteria de un crecimiento más lento y aquí podríamos observar a Yersinia enterocolítica en agar maconque con colonias un poco rojizas, rosadas. También podríamos encontrar en otros tipos de agares específicos para Yersinia. Sin embargo, es importante ver la diferenciación, por ejemplo, con Yersinia enterocolítica y pseudotuberculosis. De este lado podemos observar a Yersinia enterocolítica y de este lado lo que es Yersinia pseudotuberculosis. Algunas de las pruebas, sobre todo para enterocolítica, en algunos casos puede haber una reacción muy diferente del indol, no se ha definido exactamente. Hay variaciones en diferentes serotipos de enterocolítica. El rojo de metilo positivo, igual para Voges-Proskauer, a veces puede dar la reacción, sobre todo, por ejemplo, a un crecimiento a 25 grados centígrados. La movilidad también a 25 grados centígrados puede ser positiva. Tiene la galactosidasa, la beta-galactosidasa positivo. Puede ser urea positivo en medio de Christensen, ornitina positivo y algunos de las fermentaciones de algunos carbohidratos, por ejemplo, lo que es la sucrosa, que es una de las más importantes para esta bacteria. En menos casos, por ejemplo, la rhamnosa melibiosa, que puede ser normalmente negativo, pero también se han encontrado algunos serotipos positivos. Bueno, ya vamos a ir casi concluyendo de las últimas bacterias. En esta ocasión vamos a ver casi a la par Vibrio cholera y Campylobacter jejuni, ya que tienen algunas características similares, entonces la vamos a ir comparando a estas dos bacterias. Vibrio cholera es un bacilo curviado, gram negativo y comúnmente encontrado en aguas saladas. De hecho, también Campylobacter jejuni es un bacilo curviado, gram negativo. Sin embargo, casi lo que podríamos decir, Vibrio cholera lo vamos a encontrar en alimentos, productos, sobre todo de la pesca. Campylobacter jejuni lo podemos encontrar sobre todo en aves o algunos mamíferos, lo que es las carnes rojas. Y pues obviamente la infección pues va a depender del tipo de alimento. Vibrio cholera son móviles, no formadores de espora, oxidases positivos y son anaerobios facultativos, algo característico muy similar a todas las enterobacterias. De hecho, aquí ya no estamos hablando de dos bacterias de esta familia, así es que es algo particular. Campylobacter jejuni son móviles, también oxidasas positivos. Sin embargo, en cuestiones de la concentración de oxígeno, Campylobacter son microaerofílicos, lo que también va a provocar que sean un poquito difíciles el aislamiento en los medios de cultivo. Vibrio cholera crecen muy bien en medios alcalinos. Campylobacter crecen a 42 grados centígrados y, como ya lo mencioné, en condiciones microaerofílicas. Vibrios se clasifican de otras especies de acuerdo a pruebas bioquímicas, también el antígeno y sobre todo la producción de la toxina cólera. En cuanto a Campylobacter jejuni, el crecimiento es un poco más lento, puede requerir hasta de 2 a 4 días y en algunas ocasiones puede ser hasta una semana. Teniendo en cuenta, es importante no desechar los medios de cultivo. De hecho, una de las recomendaciones es jamás desechar medios de cultivo después de las 48 horas para las bacterias más comunes. Sin embargo, podemos encontrar como estas que es importante tenerlas más de 48 horas en la incubación. Campylobacter utiliza aminoácidos a diferencia de casi todas las bacterias como fuente de energía. Por eso es importante tener en cuenta este punto.
En cuanto a la epidemiología, bueno, la cólera epidémica es debido a las aguas contaminadas, bajo las condiciones de un sistema sanitario pobre. Por ejemplo, uno de los casos de hace unos cuantos años, hace casi ya 11 años, en el 2010, que hubo un terremoto devastante, por ejemplo, para el país de Haití, que hubo mucha desastres en las calles y sobre todo el sistema de las aguas negras, las cuales fueron fácilmente destruidas y que llegó a contaminar algunos ríos o hasta las mismas costas de Haití, y pues lo que provocó que la pesca pues estuviera contaminada con esta bacteria, la gente pues, se lo llevó a comer y pues provocó varias infecciones por la cólera. Sin embargo, hay lugares que es endémico, que es común encontrarlo, por ejemplo en la India y en África. Ha habido casos esporádicos como este de Haití. En 1991, por ejemplo, se reportó en Latinoamérica, por ejemplo, hasta en 21 países, desde Perú hasta el norte de México, este, y sobre todo pues, por la alimentación de productos pesqueros. Ahora, en cuanto a la patogénesis de Vibrio cólera, pues esta es producida por la toxina de la cólera, la cual está como de las toxinas clásicas de A y B. Sin embargo, esta tiene dos subunidades A, ya que una de ellas es importante, la que va a entrar hacia las células, hacia el interior, lo que va a provocar la subunidad A1 es que se inactive la proteína GS, la cual ayuda a que la adelinato ciclasa esté inactiva. Entonces, al estar inactiva la proteína GS, pues se puede estimular a activarse la adelinato ciclasa. Entonces, la adelinato ciclasa va a utilizar el ATP y se va a producir lo que es el AMP cíclico, y esto va a provocar la salida de los fluidos por medio del agua y sobre todo acompañado de algunos electrolitos, lo que va a provocar una enfermedad característica del vibrio cólera, y que obviamente va a provocar disminución de estos electrolitos, lo cual va a ser importante para el tratamiento. Sin embargo, también van a provocar reacciones fuertes, inflamatorias, de lo cual al momento de ser fagocitadas dentro de las células inmunológicas, va a provocar que haya la producción de las citocinas proinflamatorias. Entonces obviamente va a haber una inflamación, va a haber diarrea en este tipo de pacientes. Y bueno, comparándolo con Campylobacter jejuni, Campylobacter jejuni solo va a provocar fiebre y dolor abdominal, una diarrea disentérica que puede ir acompañado de sangre y pus, algo muy característico o similar a las otras bacterias ya mencionadas. Sin embargo, Vibrio cólera, por su característica de la toxina, va a provocar pérdida de los fluidos, va a haber una deshidratación, va a haber hipocalcemia, que es la pérdida de potasio, y también puede provocar lo que es la acidosis metabólica por la pérdida del bicarbonato. En cuanto al diagnóstico en el laboratorio, pues esta de Vibrio cólera es un poco más fácil por el tipo de medios de cultivo, el pH de hecho que hay que tener, el medio de preenriquecimiento, porque tiene que ser alcalino, esta bacteria crece en condiciones alcalinas. Entonces se va a utilizar lo que es el medio TCBS, que es para Vibrio cólera y que podamos observar las colonias amarillentas. Sin embargo, también podríamos encontrar Vibrio parahemolíticos, y la diferencia es que estas bacterias, estas colonias, no darán la coloración amarilla. Así es que es una forma de poder diferenciarlos. Sin embargo, por ejemplo, para el estudio de alimentos, igual de las muestras, se puede utilizar lo que es el agua peptonada como medio de preenriquecimiento. Sin embargo, esta agua peptonada tiene que ser alcalina.
Como ya lo mencionamos, Campylobacter jejuni es un poco más complicado. Tendríamos que estar utilizando medios de cultivo específicos, nutrientes específicos, como lo que es el agar sangre para Campylobacter, que se puede comprar en las casas comerciales específicamente para esta bacteria. Igual, medios selectivos, medio agar Campylobacter, que dará solo el crecimiento para esta bacteria y la inhibición de cualquiera otra bacteria, ya que la muestra pues es de las heces, entonces hay que inhibir el crecimiento de la microbiota. Aquí podemos tener algunas de las pruebas bioquímicas para Vibrio cólera, que tiene la movilidad positivo, el crecimiento en cloruro de sodio por las condiciones alcalinas y que pues a ella les encanta lo que es la sal. Crecimiento en el agar TCBS, que es solo específico para este género. En cuanto a la prueba de oxidación, fermentación de la glucosa, pues ellas son fermentativas. Catalasa y oxidasa positivo, lisina y ornitina positivo, la ureasa es negativo. Ellas también se les puede buscar la prueba de la amilasa, gelatinasa y la reducción de los nitratos. Eh, Normalmente la más común es indol positivo, sin embargo, en muestras de pacientes pues puede ser variable la reacción para indol, igual para rojo de metilo y Boges-Proskauer, es citrato positivo y la fermentación de manitol también positivo. Para Vibrio, para Campylobacter jejuni, bueno, el crecimiento de ellas a 25 grados centígrados no es nada favorable, así es que no van a crecer. Pueden llegar a producir, sobre todo Campylobacter coli, el ácido sulfídrico, lo que lo podremos observar en el tubo de TSI. También se pueden utilizar algunos encidiscos para saber la resistencia y la sensibilidad, que es algo común, por ejemplo, de Campylobacter jejuni, que es sensible al ácido nalidíxico y es resistente a la cefalotina. Es catalasa positivo, la hidrólisis de hipurato es positivo para Campylobacter jejuni, también dan la reducción de nitratos y oxidasa positivo. Para el tratamiento en Vibrio cólera pues se da fluidos con electrolitos también. En algunos casos, cuando la infección es persistente, hay que dar antibióticos, como lo son la citromicina, que es lo más óptimo, pero también se ha recetado lo que es la doxiciclina, fluoroquinolonas y la trimetoprim sulfametaxol. Para Campylobacter jejuni, aquí normalmente no hay tratamiento, al menos que también sea prolongada la enfermedad. Esta bacteria es susceptible a macrólidos y fluoroquinolonas, sin embargo ya se ha encontrado lo que es la resistencia a los beta-lactámicos. Y por último vamos a revisar lo que es el Helicobacter pylori, otra bacteria que puede llegar a ocasionar infecciones gastrointestinales, aunque no diarrea. Esta la vamos a encontrar en otro órgano y que de hecho esta bacteria pues ha sido bien documentada, sobre todo para lo que es las infecciones en el estómago. Es un bacilo curvo, gram negativo, que coloniza el estómago, que está asociado a lo que son las úlceras pépticas y el carcinoma gástrico. Hay factores que facilitan una infección para el Helicobacter pylori, como es lo genético, puede ser estilos de vida, de hecho algunos alimentos o algunas bebidas que puedan facilitar la infección, o algunos factores psicológicos como la ansiedad y el estrés. Las características que tiene el Helicobacter es que son móviles, su crecimiento requiere de un ambiente microaerofílico y es de lento crecimiento. De hecho, esta bacteria es difícil de aislar, al menos que tengamos los medios de cultivo específicos con los nutrientes que el Helicobacter necesita.
Tiene una actividad ureasa, lo que es algo que le permitirá poder ser identificada en el laboratorio. Sin embargo, en cuestión de la enfermedad o de la infección, esta enzima le permite sobrevivir en condiciones de acidez por la generación de amonio, lo que va a provocar también un cambio en la acidez del ser humano. Se ha encontrado alrededor del 50 hasta el 30% de adultos en países desarrollados. Sin embargo, es casi universal en países en vías de desarrollo. Se cree que la transmisión de esta bacteria es de persona a persona por vía fecal oral, y el mayor precursor es la gastritis, úlcera gástrica y duodenales y el cáncer gástrico. Entonces está muy correlacionado. Pacientes que desarrollaron el cáncer gástrico, prácticamente la mayoría tendrá la presencia de Helicobacter pylori. En cuanto a la patogénesis, bueno, Helicobacter pylori tiene algunos flagelos, sobre todo en la parte de los polos, lo que le va a permitir la movilidad, la ureasa, como ya lo mencioné, que va a permitir cambiar la acidez del estómago y que le permita poder sobrevivir en condiciones más favorables. Tiene una citotoxina vacular tipo A, la cual va a provocar algunos daños, provoca la formación de vacuolas dentro de las células. También va a provocar inflamación por medio de los glóbulos blancos, ya que puede evitar lo que es la fagocitosis, y por medio de la evitación de la fagocitosis y de la muerte dentro de las células inmunológicas, va a provocar la producción de algunas moléculas proinflamatorias. Entonces va a provocar lo que son las úlceras en el estómago, y pues por ende puede llegar a provocar lo que es el cáncer. El Helicobacter pylori puede provocar náuseas y dolor abdominal en la parte superior, a veces confundido siempre con lo que es la gastritis. Por eso es importante siempre hacer un rápido diagnóstico de esta enfermedad, ya que también puede provocar lo que es la úlcera péptica acompañada de náuseas, vómito, dolor epigástrico y eruptos. Sin embargo, también puede haber sangre y peritonitis cuando hay una perforación de las úlceras. El diagnóstico en el laboratorio difícilmente se hará por medio de medios de cultivo, entonces se puede hacer de diferentes formas. El número 1 será por endoscopía para la biopsia y que se pueda hacer un cultivo de la mucosa gástrica. Otros métodos, pues métodos serológicos, que yo creo que son los más comunes, o las pruebas de aliento, el cual va a dar ciertas reacciones positivas y decir que se encuentra Helicobacter pylori. Y el tratamiento, bueno, pues lo más común primero será tratar la acidez, que serán utilizando las sales de bismuto, que es el pepto-bismol, uno de los tratamientos más utilizados, o los inhibidores de la bomba de proteínas. Sin embargo, como antibiótico se puede utilizar lo que es la claritromicina y cualquiera de los siguientes dos, que puede ser amoxicilina o metronidazol. Aunque también se ha visto la efectividad de utilizar metronidazol con lo que es la tetraciclina. Y bueno, con esto hemos terminado esta clase. Quizá hay una más larga lista de bacterias, pero estas son las más importantes. Así es que muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos, hasta la próxima.